precisamente para entender el contexto de esta situación. Saludamos a esta hora en Oriente Noticias a Alexander Torres, él es epidemiólogo de la Secretaría de Salud del departamento. Doctor, buenas tardes, gracias por estar a esta hora con nosotros en Oriente Noticias. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Doctor, se conoce el primer caso de la viruela del mono en Santander. ¿Qué le podemos decir a esta hora a los televidentes? ¿Cuáles son esos síntomas o esas señales que advierten que esta situación no es una enfermedad distinta, sino que es la viruela del mono? Importante tener claro cuáles son los síntomas, como bien lo referías, y se debe principalmente sospechar ante viruela del mono si yo presento algún eritema, alguna lesión en la piel. Es uno de los primeros signos que debemos identificar. Pero aparte de eso, hay otra cosa muy importante y es las conductas que yo haya tenido epidemiológicas para que me lleven a concluir un caso de estos. Y es decir, que yo haya estado en contacto con un paciente que posiblemente sea un caso probable o un caso confirmado de la enfermedad del virus del mono. De igual manera, tengo que establecer si yo vengo de una región donde hay circulación de estos casos, si he tenido conductas de alto riesgo a nivel sexual que posiblemente me puedan generar este tipo de enfermedades. Entonces, sí, tengo unas características epidemiológicas más las características clínicas que principalmente son estas lesiones en piel. Inician rápidamente y se van convirtiendo en vesículas y después como abscesitos en la piel. Entonces, tengo que empezar a sospechar y consultar a un médico para que me hagan la confirmación. Doctor, o el descarte. ¿Hay otros síntomas que se pueden venir manifestando sin necesidad de que ya se presenten esas afectaciones en la piel, como dolor de cabeza y sintomatología muy similar a la de la influenza? ¿Qué decirle de pronto a las personas, de pronto con la alarma que se puede llegar a generar ante estos síntomas, como dolor de cabeza, náuseas y demás? Bueno, el signo en este momento patognomónico, es decir, lo que más interés tiene es esas lesiones que se están presentando en piel. Sin embargo, en la literatura sí se ha descrito que las personas antes de ese estado de lesiones en la piel se puedan presentar algunos síntomas como dolor de cabeza, dolor en alguna parte del cuerpo, puedan tener ganglios inflamados. Son algunos de los signos que podrían llevar a esperar a que cuando tenga yo el brote en la piel ya voy a empezar a consultar. Doctor, ¿qué tan preocupante es resultar uno contagiado con la viruela del mono? ¿Es algo que tiene cura? ¿Es manejable o puede llegar a complicarse y ser mortal? Bueno, la literatura ha descrito que tiene una letalidad baja, aproximadamente del 3%, y en países en donde se ha presentado la endemia, recuerda que esto no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que lleva más de 50 años de haber sido identificada. Entonces, la complicación general es esa. Y otras personas que tienen que estar muy atentas a las complicaciones que se puedan presentar son aquellas que presentan alguna inmunosupresión en su sistema de defensa, en su sistema inmune. Entonces, por eso ellos son los que tienen que estar más atentos de que puedan llegar a presentar alguna complicación, como un tipo de neumonía o una infección asociada a raíz de su mismo brote que está presentando. Importante aclaración, doctor, no se nos vaya porque ya vamos a seguir hablando con usted. Ahora vamos a escuchar al secretario de Salud de Bucaramanga, el doctor Juan José Rey. Que se ha diagnosticado está en franca recuperación, es un paciente que está en su casa siendo atendido, clínicamente va muy bien, los contactos están identificados, los estamos siguiendo de cerca, no hay ningún otro caso sintomático de las personas que han estado en contacto con él, no tenemos casos sospechosos. Ahí escuchamos a Juan José Rey, secretario de Salud de Bucaramanga. Volvemos con usted, doctor Alexander. Hay unas preguntas que se hacen los televidentes. Primero, usted mencionaba hace un momento que el riesgo de contagio o las señales que pueden advertir que se está contagiado con la viruela del mono es haber tenido contacto con una persona con sospecha de tener la viruela del mono. ¿Qué tipo de contacto? ¿Estrechar la mano en un saludo? ¿Compartir la silla? ¿Un abrazo? ¿Qué tipo de contacto sería la situación de riesgo? Bueno, hay varios métodos o varias formas de contacto. Sin embargo, el contacto que tiene mayor riesgo es un contacto de tipo piel a piel, donde haya específicamente desnudez. Estamos hablando de tener relaciones sexuales con una persona que haya tenido la enfermedad o que esté con la enfermedad.
genera un altísimo riesgo para poderla contraer. Y desde el momento del contagio, perdón doctor, desde el momento del contagio, ¿cuánto tiempo después empiezan los síntomas? De 5 a 21 días después de ese contacto es que pueden empezar a presentarse los síntomas. Otro tipo de contacto es, por ejemplo, tener un contacto muy cercano, íntimo, besos, abrazos. Ese tipo de situaciones también favorecen a que se genere o pueda tener el riesgo de contraer la enfermedad. Otro tipo de contacto, como estar cerca a la persona, tiene una menor probabilidad de la presentación de la enfermedad. Por ejemplo, si alguien se coge de un pasamanos o de un bus o de un sitio público y por allí estuvo una persona contagiada con la viruela del mono, ¿puede llegar a contagiarse también o no aplicaría en este caso? Que es una de las principales dudas que nos manifiestan a esta hora a través de nuestras redes sociales. Pues es una de las probabilidades, aunque la capacidad de transmisión es mínima, ¿no? Es menor de lo que si yo tengo un contacto muy cercano, un contacto íntimo, un contacto sexual, para que yo llegue a tener la enfermedad. Se han descrito algunas de estas, aunque no está muy comprobado científicamente hasta el momento. Doctor, pues no, son muchas más preguntas las que tienen los televidentes a esta hora, por eso vamos a escuchar las preguntas, las dudas que tienen los televidentes, por eso el canal TRO salió a las calles a preguntarles qué tanto saben y qué tanto quieren saber al respecto. Para algunos habitantes de Floridablanca, el hecho que la viruela del mono haya llegado al departamento los tomó por sorpresa. Sé que estaba en el país, pero no sabía que estaba en Santander. Algunos conocen parte de su sintomatología. Según las instrucciones que han dado por las noticias, que se presentan dolores de cabeza, fiebre, dolor de los huesos, son los síntomas principales, ¿sí? La fiebre, dolor en el cuerpo, el sarpullido que le da a las personas en partes del cuerpo. Y le da a uno miedo porque dice que también es demasiado contagioso. Otras personas desconocen los detalles de estos síntomas y manifiestan sentir temor. Sé que llegó aquí a Bucaramanga esa enfermedad, pero no sé cómo será, cómo se tratará, pues tengo miedo conmigo y con mi familia. Ya sé que llegó la viruela del mono aquí a Colombia. Entonces se siente uno preocupado por la cuestión de la pandemia, también lo que pasó y esperando que no pase lo mismo que sucedió con la pandemia. Otros, por el contrario, lo toman de una manera más relajada. Pues créame que no. Yo no me preocupo porque yo confío mucho en Papito Dios. El COVID pasó y mi familia ya tengo mi mamita que está viva todavía, mi padrastro de 90 y pico de años y pasó por encima de todos y a nosotros no nos volvió a mirar. La invitación por parte de las autoridades es a mantenerse atento y si presenta algún síntoma, acudir a su EPS o centro de salud más cercano. Ahí estaban algunas de las opiniones y también algunas de las dudas de los ciudadanos. Doctor, pero iniciemos por aclarar, ¿eso es una enfermedad, es un virus? ¿Cómo lo podemos denominar? Es un virus que lleva más de 50 años, fue identificado más o menos en 1958 en la región de África y se han presentado algunos brotes a nivel desde ese tiempo. El primer caso en humanos fue alrededor de la década de los 70, cuando se encontró por primera vez en un humano. De ahí se han presentado brotes importantes, especialmente en África. Sin embargo, actualmente, en este año, se empezaron a presentar unos casos importantes en la región de Europa, asociados muchos de estos casos a fiestas que se realizaron entre personas del mismo sexo y había alguien infectado y de ahí empezó la transmisión de la enfermedad. Es una de las razones por las cuales estamos actualmente investigando y es porque el crecimiento está siendo alto a nivel del mundo. Entonces, por eso la Organización Mundial de la Salud nos establece, vamos a iniciar una vigilancia intensificada en la presencia de estos casos y pues en esto es lo que llevamos trabajando actualmente, ¿no? Doctor, hemos desarrollado esta entrevista y abordado este tema teniendo en cuenta el último caso, el que se reportó en Bucaramanga. ¿Tiene usted conocimiento de alguna información que nos pueda compartir a esta hora? Por ejemplo, ¿cómo se habría contagiado este paciente que está en Bucaramanga y qué tipo de tratamiento está recibiendo? Y por supuesto saber su estado de salud, si está bien o tiene alguna complicación. Identificado en una institución prestadora de servicios de la ciudad.
Es un paciente que tuvo contacto con una persona extranjera en la ciudad de Bogotá y llegó acá a la ciudad y días después empezó a presentar los síntomas, que es un brote en la piel muy parecido a la varicela. El médico sospechó y envió las pruebas pertinentes para nosotros hiciéramos la confirmación de este caso que se dio el día de ayer. Sin embargo, no es el primer caso que investigamos, ya hemos investigado otros 2 más, procedentes también de Europa, con posibles contactos allá. Entonces, esos salieron negativos. Este es nuestro primer caso, pues el paciente se encuentra en un ideal estado de salud, se encuentra en su casa, se encuentra en aislamiento y lo más importante es que estamos haciendo seguimiento a cada uno de los contactos que él tuvo. Estos contactos se hacen seguimiento por 21 días con el fin de identificar si alguno de ellos llega a presentar algún síntoma, pues empezamos a hacer las pruebas de rigor para evitar de que se presenten nuevos casos y poder cortar las cadenas de transmisión de la enfermedad. Este primer caso que da positivo, ¿cuánto tiempo debe estar aislado? ¿Y cómo es ese aislamiento que se maneja dentro de su círculo familiar? El paciente debe estar aislado en su casa, en una habitación, preferiblemente solo. Cuando tenga contacto con otras personas debe utilizar elementos de protección personal, como por ejemplo tapabocas. Debe estar haciendo un lavado constante de manos, muy similar al aislamiento que tuvimos en dengue. Él debe estar aislado hasta que las últimas de esas lesiones que se producen en la piel son, como les decía, son muy parecidas a la varicela. Entonces ellas empiezan a producir unas costricas. Y cuando se caen todas esas costras, el paciente ya no es infectante. Entonces, el paciente ¿hasta cuándo tiene que estar aislado? Hasta cuando las últimas costras se le caigan, ya no tenga más costras. Doctor, pues mil gracias por acompañarnos en Oriente Noticias, gracias por brindarnos esta valiosa información y la recomendación para todas las personas a seguir y extremar los cuidados. Sí, señora, si llegan a identificar que han tenido una conducta de riesgo y posiblemente estuvieran en contacto con un paciente confirmado o que sea probable, o con una persona extranjera, últimamente han cambiado mucho de pareja, y tienen algún tipo de lesión de estas en la piel, que consulten a sus IPS lo más pronto posible con el fin de evitar que tengamos nuevos casos a raíz de ello. Doctor, muchas gracias por toda la información a esta hora.